webinar de hoy, Políticas Inteligentes de Prevención del Acoso Laboral, Tolerancia Cero, busca pues poder dar respuesta a muchas preguntas que se nos plantean constantemente aquí en el área de consultoría respecto de las obligaciones de las empresas, del marco normativo que regula pues al protocolo de prevención del acoso, cómo afecta la nueva ley de garantía integral de libertad sexual, a qué están obligadas las empresas, si todas las empresas tienen que cumplir o no, qué función tiene la Comisión de Igualdad, qué función tiene la Comisión Instructora, en fin, cómo interviene el SPA, en fin, una serie de preguntas que se nos plantean y que por eso hemos pensado ofreceros esta webinar con Miriam, que es nuestra experta, que, bueno, Miriam, por resumir un poco su competencia al respecto, Miriam, además de ser técnica superior en prevención en políticas de género y ser nuestra agente de igualdad, ella está formada como perita judicial especialista en conflictos laborales relacionados con el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Es perita judicial en abusos sexuales, en psicología de agresiones sexuales, también es perita experta en gestión de conflictos por acoso laboral, es técnica en acoso psicológico, también es técnica en la elaboración de informes periciales, se ha formado en whistleblowing, que es la gestión del canal de denuncias en las empresas, y bueno, tiene una trayectoria en este ámbito de más de 20 años que avalan su competencia. Miriam, no me entretengo más, por Gracias, favor. Araminta. Bueno, oye, muchas gracias. Gracias en catalán y thank you in English, ¿no? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Gracias por confiar en el Grupo CIEF y sobre todo gracias por confiar en mí, que como ha dicho Araminta, tengo mucha experiencia porque también ya tengo muchos años. Tengo 60 años y entonces una cosa pues va ligada a la otra, ¿eh? O sea, muchísimas gracias por estar aquí. Soy la generación del baby boom, que hemos trabajado bastante y estudiado bastante, ¿eh? Y seguimos en esta línea. Entonces, como os ha comentado Araminta, la idea es que, por favor, no me dejéis hablar sola, aunque luego hablamos un debate, que sea una webinar interactiva, que nos lo pasemos bien y, sobre todo, el Grupo CIE tiene muchísimo interés en despejar todas las dudas, para que todo el mundo tenga claro no solamente las leyes que nos aplican ahora a la empresa, sino también cómo poquito a poco ir haciendo todas las formulaciones legales con las que nos encontramos. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de derechos humanos. Vamos a hablar un poco de estas nuevas leyes que nos vienen y que ya las tenemos encima. Vamos a hablar un poco de la importancia de hacer un buen protocolo de acoso laboral. Y luego vamos a hablar también de la importancia, en el caso de tener alguna denuncia, cómo tenemos que instrumentalizar el canal de denuncias y qué metodología o qué pasos tenemos que hacer para que ese modelo de intervención, ¿sí?, al final genere un informe pericial que esté bien hecho. ¿Por qué bien hecho? Bueno, porque podemos hacer la intervención en la empresa, pero al mismo tiempo la persona puede llevar esto al ámbito judicial y en un momento determinado, pues un perito o una perita judicial nos puede venir a la empresa y pedirnos el informe pericial. Entonces se trata sencillamente de hacerlo bien como ya lo hacemos y que tengamos claros los conceptos claves. Entonces, como todas estas leyes son nuevas y como todas estas leyes son de obligado cumplimiento, hemos titulado desde Grupo CIEF Políticas Inteligentes porque yo personalmente considero que ya que hay que hacer la obligatoriedad de cumplir las leyes, pues hagamos de esta obligatoriedad un proceso inteligente de prevención. ¿Por qué? Porque si no hacemos un proceso inteligente, pues el organismo de control que está ahí, que se llama Inspección Laboral, en un momento determinado pues puede sancionarnos y las sanciones en este ámbito no son pequeñas. Entonces, ya que es una obligación, hagamos de la obligación una política y un marco preventivo inteligente de todo lo que es las conductas de acoso. Bien, a partir de aquí, fijaros, no solamente nos rigen dos leyes, que es el convenio 190 que ha firmado España hace escasamente un año y que ya entró en vigor, sino también todo el cambio legislativo a nivel internacional con la directiva europea y con las directivas españolas. Entonces, el término violencia laboral, ¿sí?, ahora mismo
está muy ligado a la violación de los derechos humanos. Y entonces las empresas tenemos que garantizar que no se vulnera ningún derecho humano en las personas que trabajan en la compañía. Entonces, la vulneración de los derechos humanos tiene mucho que ver también, no solamente con el acoso, sino también con, a veces, esa forma en las condiciones de empleo, a veces esas formas en la capacitación, a veces esas formas en la jornada laboral. Es decir, la vulneración de los derechos humanos recoge un marco más amplio que no solo es la violencia laboral. Y esto es importante, porque el convenio 190, que está refrendado por la Organización Internacional del Trabajo, pone el foco en la vulneración de los derechos humanos dentro del ámbito laboral. O sea, que aquí los protocolos de acoso es como que cobran dos dimensiones. Por una parte, la prevención de la salud. La empresa tiene que garantizar, ¿no?, mi salud laboral, psicológica, física, emocional y sexual. Y por la otra parte, tiene que garantizar mi dignidad. Entonces estaremos hablando de integridad moral. Y la vulneración de la dignidad de una persona o de la integridad moral de la persona es una violación de los derechos humanos. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguien que quiera aclarar algún punto? Bueno, a partir de aquí, ¿cuáles son estos derechos que se suelen violar o vulnerar en alguna empresa? Pues lo que os comentaba, las condiciones de seguridad social, el acoso laboral, la sobrecarga muchas veces, ¿sí? Y todo esto en un momento determinado constituye no solo esa vulneración por acoso, sino también por las condiciones laborales de trabajo. Entonces, las empresas tienen que poner el foco también en ir pensando poquito a poco y con tranquilidad que todo lo que son riesgos psicosociales como la sobrecarga laboral es un factor que en un momento determinado puede constituir, ¿sí?, una vulneración de los derechos humanos si hay una sobrecarga excesiva en esa instrumentalización de la tarea que puede estar llevando a cabo el trabajador o trabajadora de la compañía. Simplemente el foco a los derechos humanos. Bien, entonces, vamos a ir por partes. Ahora mismo, ¿qué es lo que se entiende por violencia laboral? Bueno, pues clarísimamente nos atenemos al convenio 190. El convenio 190 está refrendado por Naciones Unidas. El convenio 190 está refrendado, lógicamente, por el marco europeo. Y Pedro Sánchez lo refrendó también hace un año exactamente en ese mismo foro. Entonces, el convenio 190 define la violencia laboral como todas aquellas relaciones que se dan en el puesto de trabajo y que de alguna manera atentan en esa salud que os decía antes, en ese trabajo digno y al final que nos crea muchas veces en la interacción humana un problema ético y moral con respecto a la persona. Y cuando me refiero a ético moral, quiere decir que un conflicto muchas veces, que puede ser un conflicto personal, moral y ético sobre alguna percepción mía de cómo se desarrolla el trabajo o de cómo se desarrollan las interacciones humanas, este conflicto integral mío y moral también puede desencadenar un conflicto, y un conflicto mal gestionado puede acabar en un moving, y un moving es violencia laboral. Entonces, foco a todo aquello que sean comportamientos que vayan a vulnerar la dignidad humana. Y ponemos el respeto, de hecho lo pone el convenio 190, en el centro. Respetar a todas las personas de la compañía, independientemente de su etnia, de su raza, de su orientación sexual, de cualquier cosa que de alguna manera vaya a vulnerar la dignidad de las personas. Estamos hablando de moral. Y estamos hablando de vulneración de la moral o la integridad moral de cualquier persona de la empresa. Entonces tenemos dos focos interesantes. Primero, la salud y el trabajo digno, que el empresario o empresaria me tiene que garantizar, y todos aquellos problemas éticos internos que podemos tener que en un momento determinado puedan generar un conflicto en las interrelaciones de la compañía, y un conflicto mal gestionado nos puede llevar a un problema de violencia laboral. Importante que os leáis el convenio 190, desde el Grupo CIEF os lo pasaremos, porque ahí tenéis todas las claves de cuál es el tratamiento que da la integridad moral dentro de la empresa y cuál es el tratamiento que le da al concepto de salud y dignidad en el trabajo. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el convenio? ¿Alguna duda que tengáis?
¿Alguna ampliación del concepto? ¿No? Bueno, pues si no me interrumpís, seguimos y luego, si queréis, entramos en cualquier juego y pregunta. Entonces, ¿qué entiende este convenio por acoso laboral? O sea, acoso laboral es cualquier, ¿sí?, conducta focalizada y reiterada, ¿sí?, en un entorno laboral que lo que quiere es denigrar a la persona, ¿sí?, y acosarla deliberadamente con un comportamiento consciente. Entonces, hablamos de acoso cuando es un comportamiento focalizado y reiterado. En cambio, el conflicto, para diferenciar entre acoso y conflicto, el conflicto puede ser puntual. Yo me puedo enfadar con Araminta, puedo perder las formas, puedo tener un mal gesto, ella me puede gritar y yo incluso le puedo dar un manotazo, pero esto es una cosa puntual. En cambio, el acoso es un comportamiento más focalizado y más reiterado. Y esto tenéis que tener muy clara la diferencia entre acoso y la diferencia entre conflicto. ¿Alguien quiere aportar algo aquí en este punto? ¿La diferencia entre acoso y conflicto? Miriam, solo deciros que podéis abrir el micro o participar a través del chat, como os sea más cómodo. Perfecto, ¿vale? ¿Cómo saber si yo en la empresa estoy frente a un acoso laboral? Bueno, pues a partir de aquí estábamos hablando de los puntos claves, que es esa focalización y sistemática de la conducta. A partir de aquí hay 3 puntos importantes. Si a mí me están modificando las condiciones de trabajo en un momento determinado, y unas modificaciones que se me van vulnerando, modificando sin ninguna argumentación y sin ningún criterio, me cambian el sueldo, me cambian la categoría, me cargan el horario, me ponen cargas de trabajo que yo no tenía. Esta modificación de las condiciones de trabajo focalizadas a mí o a un grupo de personas constituiría acoso laboral. Y luego, un trato humillante o con ánimo de ridiculizar a la persona, ¿sí?, que quiera lesionar esta parte de moral que hablábamos, ¿no?, y esta parte de psicología de manera consecuente y consciente, esto se llama acoso laboral. Todo este comportamiento focalizado, reiterado, sistemático, consciente, estoy hablando mucho de conciencia porque es un comportamiento consciente, que lo que quiere es lo que los juristas llaman el dolo punitivo, hacer un daño consciente a la persona, ¿sí? Estaríamos hablando de lo que se conoce como moving o acoso psicológico dentro de la empresa. Entonces diferenciamos, Yo estoy frente a un moving cuando es un acoso psicológico. Yo puedo estar frente a un moving o acoso laboral cuando se me van modificando las condiciones de trabajo, cuya finalidad es que yo me sienta aislado o aislada. Y luego, lógicamente, si la conducta focalizada trata de humillarme o de ridiculizarme con un comportamiento consciente, estaremos hablando también de acoso laboral. Entonces, una cosa es el conflicto y otra cosa es el acoso laboral. ¿Alguien quiere aportar algo sobre este punto que os pueda ampliar? ¿No? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Miriam, mira, Gabriela quiere participar. Hola, Gabriela. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Yo aquí tengo una duda porque hace poco he visto en noticias que con la entrada en vigor del convenio C190 se cambiaba la terminología de lo que se considera acoso laboral. Entonces, yo lo que había entendido que a partir de, creo que era del 25 de mayo de este año, que no es necesario que el acoso laboral se dé de manera reiterada, sino que con solamente una vez ya se constituiría acoso laboral, porque hasta ahora... Pero ahí estás hablando, por ejemplo, en acoso sexual no hace falta que sea reiterado. No, yo me refiero a acoso laboral. Sí, el acoso laboral tiene que tener un componente más de focalización, porque con una sola vez, a la hora de hacer el proceso de instrucción, no tenemos la inversión de la carga de la prueba. ¿Me sigues?
Es decir, Sí. si tú me denuncias a mí, yo que soy la persona a la que tú me denuncias, yo tengo que demostrar mi inocencia, para que me entiendas, ¿no? Yo tengo que invertir la carga de la prueba. Si con una sola vez basta, yo no tengo la focalización en el tiempo ni la reiteración. Entonces, aunque el convenio 190 manifiesta que con una sola vez puede ser constitutivo de delito, yo, por ejemplo, no tengo más claro cómo podría demostrar en un proceso de instrucción que con una sola vez bastaría. ¿Me sigues, no? Aunque el convenio 190 lo refleja. Sí. Porque lo que nos dice el Código Penal español es que para demostrar un procedimiento de moving, lo que nos dicen es que tenemos que tener una persistencia en el tiempo no inferior a 6 meses y con Sí. una reiteración de la conducta entre 1 y 2 veces a la semana. Entonces aquí hay una laguna importante, como bien aportas tú, pero Vale. en Moving siempre buscamos una mayor focalización y reiteración. De hecho, cuando hacemos el proceso de intervención, pasamos el test de Lehman, que sabes que es un test aceptado por Seguridad Social y Inspección de Trabajo. Entonces, el test de Lehman precisamente lo que busca es la garantía de esa reiteración y esa focalización de la conducta. Vale. Yo es que ¿Vale? aquí tenía una duda porque justo en el artículo 1 de este convenio dice que la expresión violencia y acoso en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas tales, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida. Entonces, Pero no lo está enfocando al moving. ¿Sí? ¿Me sigues? no lo está enfocando al moving. Está hablando de violencia laboral. Y dentro de la violencia laboral tú Sí. tienes el acoso sexual, el acoso por razón de sexo, el acoso por orientación sexual y el acoso por violencia psicológica o moving. ¿Sí? Entonces ahí lo que te describe el artículo 1 es la generalización de violencia laboral. ¿Sí? De todas formas, te mando a través de Araminta, desde el grupo CIEP, te envío el Código Penal Español, cómo contempla la temporalidad y la focalización de las conductas. Sí, hasta ahora sí que lo tenía claro, que tenía que ser algo sistemático, repetido, Claro. pero cuando dice violencia y acoso en el mundo del trabajo, que sea solamente una vez o de manera repetida, Pero te hace aquí una generalización. me Claro, surgieron dudas. sí, te hace una generalización. Te está haciendo una generalización de violencia laboral, ¿sí? Pero no está definiendo el comportamiento, en este caso, de acoso laboral por moving o por acoso psicológico. Vale. ¿Vale? De todas formas, te lo envío para Sí, que veas mi un poco duda cómo. era porque yo No, sí, trabajo en el departamento de cumplimiento normativo de una empresa de logística y nosotros vamos a hacer ahora una formación sobre el acoso laboral, acoso sexual y acoso por razón de sexo. claro, sí. Además, fíjate que a ti la ley te obliga, gracias por la intervención, a ti la ley te obliga a tener un protocolo de acoso sexual y Sí. acoso por razón de sexo, pero yo te recomiendo que también tengamos aparte un protocolo de acoso psicológico o moving. Vale. No sé si lo has contemplado o no, pero es bueno. Tenemos protocolo de acoso sexual, ya, bueno, de los 3 tipos de acoso, pero uno específico de moving, no. Sí, te lo digo porque en ese protocolo de moving tú sabes que se describen las conductas de moving Sí. concretamente y ahí tienes claro esa sistemática y esa reiteración de la conducta. Entonces, no es lo mismo. Entonces, muchas empresas en un mismo documento lo formulan todo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo te recomiendo que hagáis los documentos. ¿Por qué? Porque si tú tienes un caso de acoso psicológico moving, el acoso psicológico moving está contemplado a día de hoy como riesgo psicosocial. Y entonces, la persona que vaya a instruir eso tiene que ser alguien o tiene que haber alguien en la Comisión Instructora de Prevención de Riesgos Laborales. Vale. ¿Vale? Entonces, si tenemos un caso de acoso sexual o acoso por razón de sexo o acoso por orientación sexual o orientación de género, no necesariamente a día de hoy tiene que haber alguien de prevención de riesgos laborales. Vale. Entonces, si tú tienes un protocolo de acoso sexual y por razón de sexo y orientación sexual, yo te recomiendo que tengas uno por moving. Y te digo por qué, y en confianza, porque muchas veces las empresas confunden el conflicto con moving, ¿sí? Y entonces hay que diferenciar muy bien cuando des la formación al personal en plantilla, te lo digo con la máxima humildad, ¿eh? Sí. Hay que diferenciar muy bien entre lo que es un acoso y lo que es un acoso psicológico. ¿Por qué? Porque si no todo el mundo lo llamará todo acoso psicológico, acoso laboral o moving. Y entonces la mayoría de las cosas suelen ser conflictos, pero lo que te decía antes, un conflicto mal gestionado puede acabar en un acoso psicológico o moving.
Por eso es tan importante que la plantilla diferencie muy bien lo que es un conflicto de lo que es un acoso laboral. Sí, vale, perfecto. Te he ampliado el marco un poquito. Sí, yo luego te voy a compartir, si me das tu correo electrónico, te voy a compartir una publicación y ya... Fenomenal. Y ya si quieres lo comentamos luego. Fenomenal. Gracias por el speech. Nada, gracias a ti. Muchas gracias. Miriam, también tenemos a Gloria, que ha levantado la mano. Hola, Gloria. Gloria. Pues no, pues seguimos y si quiere intervenir en otro momento. Vale, fenomenal. Bueno, un poco aquí el marco de las leyes que nos amparan, que seguro que ya las conocéis, ¿sí? Y básicamente el marco que nos ampara precisamente es la Constitución española y por otra parte el artículo 173 del Código Penal, el Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sobre todo el artículo 19, que es el que marca la idea clara de hacer formación al personal empleado en plantilla, ¿vale? Os he puesto esta viñeta aquí que fue viral, se hizo viral hablando de esto, me ha parecido gracioso compartirla, donde el osito pregunta, ¿estamos con el cambio climático? Y dice, no, estamos en acoso laboral. ¿Por qué? Porque han subido mucho los indicadores de acoso laboral en los 2 últimos años. También tenemos informes de eso, de UGT y de comisiones, que os podemos pasar, donde marcan un poco el crecimiento exponencial del acoso laboral en España. Las cifras, las cifras. Entonces, Sabéis que salió Real Decreto en 2020, el 22 de septiembre concretamente, y aquí hablaba clarísimamente de la ley de trabajo a distancia. Y ya dentro de esta ley de trabajo a distancia tenemos claro el foco de la ley que pone radicalmente la mirada en el ciberacoso. Es decir, tenemos varias leyes que ya nos hablan de ciberacoso. Tenemos el artículo 12 de la Ley de Orientación, ¿no?, de Garantías Integrales, que es la ley famosa del sí es sí, que nos habla ya de las modalidades digitales, nos habla ya del ciberacoso también, del acoso y la violencia sexual a través de la modalidad digital, en la ley del solo sí es sí. Pero es que también tenemos este Real Decreto, ¿vale?, que instrumentaliza las políticas en el trabajo a distancia y que ya introduce el término ciberacoso. Por eso yo recomiendo humildemente que los protocolos de acoso sexual y acoso por razón de sexo y orientación sexual pongáis un guiño o un párrafo al ciberacoso. ¿Bien? Entonces, fijaros que aquí estamos hablando de proteger también a las personas que trabajan en la organización de cualquier tipo de violencia o de acoso a través de las nuevas tecnologías. Estamos hablando de un móvil de empresa, estamos hablando de un grupo de WhatsApp de empresas, estamos hablando de un ordenador de empresa, estamos hablando de una tablet de empresa. Entonces, cuidado, porque el ciberacoso, hay 2 leyes que también ya lo reflejan, no solo la ley del sí es sí, artículo 12, sino también el Real Decreto 28/2020, que nos habla directamente del trabajo a distancia. Es decir, si tengo yo en mi empresa a alguien que trabaja a distancia, ¿qué pasa si en un momento determinado se utilizan las nuevas tecnologías para hacer alguna imagen hipersexualizada, hacer algún comentario sexualizado o, lógicamente, hacer algún tipo de exhibición visual o incluso pornográfica, aunque yo esté trabajando en casa y haya alguien que esté trabajando en la empresa? Entonces, ojo al ciberacoso, no solamente en este Real Decreto, sino también en la ley del sí es sí. ¿Habéis introducido la figura del ciberacoso en los protocolos? ¿Habéis contemplado esto? ¿Alguna empresa de las que estáis aquí? Bueno, echarle un vistacillo, ¿sí? Si queréis, estaría bien que lo introdujeseis, ¿vale? Entonces, fijaros, no es posible que hablemos de salud laboral si no tenemos un enfoque de género, ¿vale? ¿Y eso qué significa? Pues que ese enfoque de género tenemos que hablar de salud laboral desde tolerancia cero con el acoso sexual, tolerancia cero por el acoso por razón de sexo, ¿sí? Porque si no tenemos tolerancia cero con este tipo de manifestaciones, la realidad es que la violencia
contra las mujeres, estas manifestaciones de violencia sexual, estas manifestaciones de acoso sexual y por razón de sexo se siguen dando mayoritariamente hacia las mujeres. Y esta es una realidad muy difícil de demostrar en algunas organizaciones, sobre todo en la empresa, porque suelen ser manifestaciones muy invisibilizadas y no tenemos muchas estadísticas todavía reales, ¿no?, de este punto de invisibilización. Entonces, una de las cosas más importantes es que identifiquéis en los riesgos laborales este tipo de conductas de violencia sexual que se pueden dar en la empresa y analicemos un poco los puestos para ver en qué puestos se pueden dar más o qué personas o qué mujeres pueden estar más expuestas a esos riesgos de violencia laboral. Entonces, es muy importante que cuando hagáis un buen proceso de evaluación de riesgos laborales, aparte de analizar un poco, oye, ¿la organización en la que yo estoy está libre de sexismo o no está libre de sexismo? Es bueno poner el foco ahí, ¿no? Muchas empresas no lo están haciendo, pero es bueno que pongáis el foco ahí. ¿Sí? En segunda parte, es decir, yo quiero hacer unas entrevistas a las personas para saber, a nivel de evaluación de riesgos psicosociales, ¿no?, cómo ven ellas los factores de riesgo. Cómo esas personas que están haciendo esas entrevistas piensan que es un riesgo psicosocial, que es una violencia sexual, cómo lo ven ellos y ellas. Entonces, es bueno, cuando hacemos una evaluación de riesgos psicosociales, hacer una encuesta para preguntar también a las personas que están en esos puestos, ¿no?, qué piensan, qué sienten, cómo lo ven y bueno, qué aportaciones nos dan, ya que son las personas las que están en ese puesto de trabajo y, lógicamente, pueden darnos más información de a qué riesgos pueden estar sometidas, en este caso, las mujeres. Y las medidas preventivas con respecto a todo lo que es la evaluación de riesgos laborales, lo que queda claro es que hay que formar a las personas en igualdad, hay que formar a las personas en esa prevención de la violencia contra las mujeres dentro de la empresa y, sobre todo, formar equipos preventivos, mandos intermedios, personas con influencia en la empresa que nos puedan ayudar a bajar esto a la compañía para conseguir esa tolerancia cero. Entonces, a partir de aquí, ¿qué es evaluar los riesgos desde la perspectiva de la violencia sexual? Pues un compromiso de la empresa. Y para esto la empresa es bueno que firme una declaración de principios y una declaración de garantías. Que hagamos campañas de difusión está fenomenal. Que además tengamos esa formación está fenomenal. Pero lo que tenemos que tener claro es que a la hora de evaluar los puestos de trabajo, introduciendo, ¿sí?, la violencia sexual, tenemos que poner el foco en aquellos puestos donde las mujeres, ¿no?, corren mayor riesgo o mayor frecuencia y, lógicamente, en aquellos puestos donde, si tenemos además el input de las personas trabajadoras por esas encuestas, podemos hacer una formulación más inteligente preventiva. ¿Vale? ¿Alguna pregunta sobre esto? Bien. Vamos con la ley del solo sí es sí, que de ahí viene un poco el tema de la evaluación de los puestos de trabajo, implementando ese riesgo que son las violencias sexuales. Entonces, lo que nos está diciendo el artículo 12 de la ley del solo sí es sí es que tenemos que promover condiciones de trabajo que eviten cualquier delito contra la libertad sexual y, volvemos, contra la integridad moral en el puesto de trabajo. Foco al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. Y luego, lo que Perdona, Miriam, ¿esta diapositiva la podías compartir luego con nosotros? Sí, yo te la dejo. Sí, sin problema ninguno. Perfecto, gracias. ¿Vale? Y luego deciros, ya lo sabéis, si os habéis leído el artículo 12 de la ley del solo sí es sí, es que tenéis que valorar los riesgos de los puestos de trabajo que estén ocupados mayoritariamente por trabajadoras para informarlas, formarlas de cuáles son aquellos riesgos más concurrentes a las que puedan estar expuestas. Aquí la ley solo focaliza en las mujeres. Yo os diría, pero esto es una cosa mía, yo os diría que abriéramos también a los hombres, porque los hombres también pueden sufrir algún tipo de violencia sexual en el puesto de trabajo y no estaría mal incluirlos, pero la ley solo pone el foco en los riesgos laborales concurrentes en aquellos puestos ocupados mayoritariamente por trabajadoras. ¿Qué os parece este punto? ¿Focalizamos solo a las mujeres? ¿Os parecería bien abrirlo también a los hombres?
en esa evaluación? ¿O como las mujeres mayoritariamente están más expuestas a sufrir esos riesgos, no es necesario? ¿Qué opináis? ¿Alguien que quiera romper una lanza? Yo concuerdo contigo, Miriam, que debería estar enfocado tanto en hombres como en mujeres. Claro, porque imagínate que tienes una mujer en un puesto de trabajo solo. Yo creo que tendría que estar abierto, ¿no? Pero la ley ya ves que solo focaliza a los trabajos ocupados por trabajadoras. ¿Lo podríais abrir en la empresa? Sí, ¿no? Sí. Ya que hacemos una evaluación, hagamos una evaluación un poco más inteligente. Venga, esto lo traigo calentito porque es un poco aquellas definiciones que no estaban claras y que ya parece ser que se están aclarando un poquito más. Entonces, cuando hablamos de violencia sexual y vais a tener que evaluar esos puestos, ojo a todo lo que son espacios digitales, que ya los hemos comentado. Pero, ¿qué se entiende por ciberacoso? Pues por ciberacoso se entiende hoy, no sé si mañana cambiará y si cambia ya os aportaremos la información. A día de hoy, lo que entendemos por sexting no consentido. Vale, os he puesto también la definición y de dónde sale la palabrita sexting, ¿no? Estamos hablando de un acrónimo que es sex o sexo y texting es simplemente un acrónimo inglés que quiere decir mensajes. Entonces, el sexting no consentido son todos aquellos mensajes que alguien nos manda con fotos, con vídeos eróticos, sexuales, a través de mi móvil, ¿sí? Y una mensajería instantánea o redes sociales que yo no he consentido, que yo no he pedido, que yo no he tenido una manifestación, ¿no?, de interlocución con otra persona para darle el consentimiento. Entonces, esto se llama sexting. ¿Conocíais la palabra? ¿A alguien le suena esta palabra? Oh, bueno, hemos aprendido una cosita nueva. Y luego tenemos también lo que se está llamando ahora sextorsión. ¿Eso qué significa? Hombre, pues yo te extorsiono a través de las nuevas tecnologías digitales de la compañía y sus medios, TICs, para que tú establezcas conmigo algún tipo de favor sexual o de relación sexual. ¿Bien? Entonces, es una amenaza velada a través de las redes. Luego tenemos también como violencia sexual la pornografía no consentida. Y si yo tengo una relación con alguien en la empresa y hago un vídeo íntimo, ¿bien? Y ese vídeo íntimo alguien lo difunde en la empresa, ¿sí? Esta difusión sería contemplada como violencia sexual. ¿Tenéis claros los 4 puntos? Sexting, sextorsión, pornografía y violencia por medios digitales. Vale. Si salimos del medio digital, vamos a bajarlo a la empresa. ¿Qué se entiende por violencia sexual? Bromas, chistes verdes, lingüísticas no consentidas con connotaciones sexuales que yo no te he pedido, exhibicionismo, que una persona en la empresa se exhiba, a lo mejor con una gestualidad X o con una lingüística X. El acoso sexual, una lingüística puede ser constitutiva de acoso sexual. La agresión sexual, hablamos de agresión sexual cuando ya pasamos de lingüísticas a actos físicos. Y si el acto físico es además, con fuerza y con intimidación, estamos hablando de violación, ¿sí? Y esto hay que tenerlo muy clarito. Os he puesto este recorte porque esto es un refrán que yo lo escuchaba en mi generación y hacía mucha gracia, la gente se reía, ¿eh? Yo me he educado en esa generación y bueno, nos reíamos todos y todas porque eran refranes normalizados. No es lo mismo el barco que va llegando que el yate va entrando. Tú esto lo miras y dices, uy, qué tontería, pero claro, si esto viene de una persona que hace una gracia en la empresa a través de este chiste o a través de esto sería considerado una broma de exhibicionismo que no toca. Entonces, la recomendación es esa tolerancia cero con las lingüísticas que hemos normalizado, que hemos permitido, con las que nos hemos educado y que hoy en día, una sola vez que tú me lo digas sin que yo te lo haya consentido, puede constituir acoso sexual.
Mi cuerpo no te ha pedido nada. Luego, si yo no te he pedido nada, no tengo por qué escuchar nada. Ni un hola guapa, ni un chiste verde. Nada es nada. Decirle a una chica hoy en la empresa que a alguien se le ocurra decirle: uy, estás histérica, tienes la regla, cuidado, porque esto hoy puede constituir acoso por razón de sexo. ¿Alguien quiere comentar algo? Tenemos muchos refranes en España de este tipo, ¿eh? Seguro que suenan algunos. ¿Cómo tenemos que instrumentalizar un buen protocolo? Bueno, pues el protocolo, ¿cuál es la finalidad de hacer un protocolo? Garantizar. ¿Y qué tengo que garantizar? Pues el bienestar psicológico, físico, emocional y sexual de mi plantilla. Y además tengo que preservar la vulneración de los derechos humanos de las personas que trabajan en la compañía. Entonces, nuestro protocolo tiene que garantizar esa tolerancia cero para que la gente en la empresa pueda ser libre y mostrarse como quiera y tener la orientación sexual que quiera. La libertad es igual a la inteligencia y una empresa libre con personas libres, evidentemente el retorno de la inversión es mayor. O sea que tolerancia cero. Garantías. Bueno, pues las garantías es que hagamos un buen canal de denuncias. Las garantías es que las personas conozcan el protocolo. Las garantías es que las personas sepan que tenemos una comisión de instrucción. Las garantías son que las personas sepan que cuando se abre un proceso de instrucción se firma un documento de confidencialidad. Que todas las personas intervinientes en ese proceso de instrucción firman ese documento de confidencialidad. Anonimato, sigilo, diligencia y confidencialidad. Entonces, claro, cuando estamos haciendo un proceso de instrucción con personas denunciantes, denunciados, testificales y cargas de las pruebas, todas esas garantías de trazabilidad tienen que estar muy bien hechas para que no nos encontremos que luego un informe pericial no ok nos pueda crear un conflicto si alguna persona interpone una denuncia en el marco jurídico. Entonces, ojo a todas las garantías, sobre todo de la trazabilidad documental a la hora de hacer el proceso de instrucción. ¿Bien? Vale, os lo he puesto aquí en el Power, lo tenéis todo facilito. Entonces, venga, ¿cuáles son los aspectos claves de este canal de denuncias y si alguien sufre este tipo de violencias dentro de la empresa? Tenemos una comisión instructora de referencia. ¿Bien? Venga, esta comisión de instructora, si tenemos un caso de acoso psicológico o mobbing, recomendamos que en la comisión haya alguien de prevención de riesgos laborales. Venga, a partir de aquí, tenemos nuestras medidas preventivas, tenemos nuestro protocolo, tenemos al capital humano formado, tenemos al capital humano informado, tenemos un compromiso de la compañía firmado, tenemos una sensibilidad que ya ha corrido por toda la empresa, fenomenal. Tenemos un canal que se llama, por la nueva directiva europea, whistleblowing, y a partir de aquí, este canal formalizado, ¿sí? Lo que hace es que yo facilite toda la información a la plantilla de cómo funciona el canal, a quién tiene que dirigirse, cómo la plantilla puede establecer las denuncias en este canal, que el whistleblowing lo que aporta de novedad es que pueden ser denuncias anónimas y denuncias no anónimas. O sea, estaremos hablando de que una persona puede denunciar anónimamente o denunciar de una manera consecuente. Esta es una visualización clave que os puede venir muy bien, muy sencillita, pero que os puede venir muy bien para tener un poco la visualización referencial. Entonces, venga. El canal de denuncias, ¿qué objetivo tiene? Confidencialidad, rapidez, conocimiento de la situación, ¿sí? Y sobre todo, que ponemos en marcha el protocolo de acoso inmediatamente. En el momento que llega una denuncia, si llega un jueves por la mañana, el protocolo se recomienda que se active lo más rápidamente posible. Si lo podemos actuar ese jueves por la tarde, pues muchísimo mejor. El canal de denuncias es diligencia, sigilo, sobre todo medidas cautelares, si la persona que pone la denuncia puede estar sufriendo algún tipo de violencia y la persona que se la ejerce, pues a lo mejor está conviviendo en su mismo marco de interacción laboral. Ahí podemos introducir en el proceso de instrucción
medidas cautelares. Entonces, el objetivo del canal de denuncias es el anonimato, la confidencialidad, la aproximación a los hechos, hacer un buen informe pericial, una trazabilidad ok, y a partir de aquí, preservar la protección de datos de las personas que nos informan. ¿De acuerdo? Entonces, esta directiva europea, llamada whistleblowing, ya es obligatoria. Es obligatoria. Antes no lo era. Ahora sí. Antes era obligatoria para un ámbito más público. Ahora es obligatoria para el ámbito privado, es decir, nuestras empresas. A partir de 50 trabajadores o trabajadoras, ya tenemos que instrumentalizar el canal de denuncias. Y tenemos que tener una buena trazabilidad para hacer un proceso de instrucción impecable. Y esto implica la protección de esa información que nos dan las personas intervinientes, las personas que intervienen. Documento de confidencialidad. Si yo recibo una denuncia, tengo que enviar un documento a la persona que me ha mandado la denuncia con acuse de recibo, diciendo que lo he recibido, documento de confidencialidad y una serie de trazabilidad documental para garantizar el proceso de instrucción. Vale. ¿Qué pasa si alguien dice, pues mira, yo quiero fastidiar a Miriam y quiero poner una denuncia falsa? Bueno, pues no es una cosa muy inteligente, la verdad, porque una denuncia falsa en un momento determinado, si se prueba que una persona ha denunciado falsamente, las multas ya veis que son bastante altas, ¿eh? Y sobre todo, si alguien en la empresa, que es persona jurídica, si le ocurre denunciar a alguien falsamente, pues las sanciones son bastante importantes. Podemos llegar hasta 300.000 euros y si estamos hablando de personas jurídicas en un momento determinado hasta 1 millón de euros. O sea que poca broma si en un momento determinado alguien quiere instrumentalizar una pequeña venganza sobre alguien, no es muy inteligente y desde luego pues no es la fórmula más agradable. Bien. Bajamos esa visualización más sencillita que os he hecho y bajamos a una visualización un poquito más profunda. Entonces, dar a conocer el canal de denuncias. Si a mí me entra por el canal una denuncia, yo tengo que devolver a la persona que me ha puesto la denuncia un acuse de recibo. ¿De acuerdo? Intentamos que no pase de 7 días. ¿Vale? Se firma el documento de confidencialidad y se abre un documento de registro. Es decir, esa denuncia, desde el momento que devolvemos el acuse de recibo, ya tenemos que registrarla. Documento de registro. ¿Sí? Analizamos la denuncia, se genera la comisión instructora, se empieza el proceso de investigación y se concluye. ¿Hay sanción? ¿No hay sanción? ¿Hay infracción? ¿Qué es esto? En el documento pericial se suelen poner algunas recomendaciones y propuestas, ¿sí? Y, lógicamente, todos esos datos que hemos ido recabando en el proceso de instrucción, ¿sí? Se quedan en el libro de registros. Todas las cosas de denuncias que tengáis por acoso tenéis que llevar un libro de registros y todo tiene que estar registrado en el libro de registros. Para hacer esa trazabilidad documental, no solamente en tiempo y forma, sino con garantías. Con garantías de que la empresa en un momento determinado no tenga ninguna laguna a la hora de hacer el proceso de instrucción. Bien, vale. Esto os lo pasaré. Entonces, ¿qué pasa con el proceso de instrucción? Hombre, pues que si yo estoy en esa comisión instructora y, lógicamente, por sentido común, la denuncia viene contra mí, que estoy en la comisión instructora, me tengo que inhibir del proceso. Si yo tengo una relación vinculante con la persona denunciada o con la persona denunciante, yo me tengo que inhibir del proceso. Entonces, que tengamos todo el mundo claro que hay que inhibirse. Entonces, hay que tener muy claro cómo se hace la inhibición, levantar acta y dejar que la persona que estaba nombrada para esa comisión de instrucción, en el caso de que suceda alguna relación vinculante emocional o de la propia denuncia en sí misma, esas personas se tienen que inhibir del proceso de instrucción. ¿Bien? Bueno, yo por mí, como os vamos a pasar el PowerPoint, ¿sí? Solamente terminar antes del debate, 10 minutitos de debate, con ojo a esas medidas preventivas, ojo a ese procedimiento que lo hagáis bien y sobre todo, ¿no? Medidas reactivas, que tengamos claro también que el convenio colectivo muchas veces ya nos marca lo que es una sanción grave, muy grave o leve.
Entonces, yo, por ejemplo, en las periciales, en el informe pericial y sobre todo en el informe de conclusiones, siempre pongo el marco de referencia del convenio. Si el convenio lo refiere, muchas veces hay convenios que todavía no lo refieren. A partir de aquí, entramos en el debate. Si quieres, Natalia, deja de proyectar. Si te parece bien, como enviaremos el PowerPoint, y si alguna persona quiere comentar algo y hacer alguna pregunta, entramos en el debate. ¿Os parece bien? Estupendo, Miriam. Gracias. Gracias, Miriam. ¿Alguna pregunta? Mira, para comenzar, bueno, te comparto una reflexión que nos comparte Amanda en el chat, referente a, pues, a que nos dice que los micromachismos y la microviolencia sexista está tan normalizada que se pone en duda a diario que realmente sean violencia. Claro, porque, por ejemplo, esa frase que te he dicho yo, gracias por el comentario, esa frase que te he dicho yo, que la hemos normalizado, yo la sigo escuchando en algunas empresas. Uy, esta chica está histérica, tendrá una regla. Eso es una agresión sexual. Y eso es un micromachismo implícito. Pero son frases que hemos normalizado y que, lógicamente, dentro de ese marco de sensibilidad y de apertura, cambio de mindset y apertura de corazón, pues tenemos que contribuir entre todos y todas a ser embajadores y embajadoras de que en la empresa estas cosas que son normalizadas, que eran violencia de baja intensidad, no se nos conviertan en violencia de alta intensidad. Esa es la idea. ¿Tenéis alguna frase más normalizada que hayáis escuchado en alguna compañía? Mira, nos comparten algo más en el chat. El trato o el vocabulario paternalista también. Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo muchas veces en algunas empresas todavía escucho, uy, mis chicas, las chicas que vayan a hacer esto. No, las mujeres no somos chicas, no somos niñitas, somos profesionales. El término chicas, las chicas que trabajan, las chicas, yo no lo entiendo muy bien porque las mujeres somos profesionales, no somos chicas que trabajan, mis niñas, mis chicas. Pues esto es comportamiento paternalista y además esconde un micromachismo implícito. Porque las mujeres no necesitamos ser adoctrinadas por nadie. Entonces, el adoctrinamiento forma parte de una visión androcéntrica y patriarcal, avalada por la historia, ¿no? Y avalada incluso por algunas partes sociales y políticas en algún momento histórico, como puede ser una dictadura, ¿no? Que se avalaba un poco el paternalismo hacia las mujeres por ese punto de partida de que las mujeres necesitamos ser protegidas. Pues a veces se nos habla en diminutivo, se nos habla como niñas, como chicas, como tal. Claro, esto esconde un micromachismo subyacente y, lógicamente, un adoctrinamiento implícito. Mi punto de vista, por compartir. Miriam, una pregunta que nos llega con recurrencia también tiene que ver en cómo se capacita a la comisión, a las personas que forman parte de la comisión instructora para que puedan desempeñar esta función, o qué requisitos deben de tener para formar parte de la comisión. Mira, uno de los requisitos es que esas personas que forman parte de la comisión sean personas lo suficientemente inteligentes para ser empáticas y generar un clima de confianza, pero asépticas emocionales. Es decir, una comisión de instrucción, como no somos ni jueces ni juezas, nosotros y nosotras no tomamos partido por nadie. Esto no es un juicio, no somos quien para enjuiciar a nadie. Simplemente tomamos descripción de los hechos. Y entonces es bueno que muchas veces las emociones las dejemos a un lado y tengamos una visión muy objetiva, muy neutral y muy aséptica. Entonces, eso es una recomendación. Después, a la hora de preguntar recomendamos no hacer preguntas que puedan llevar a una victimización secundaria o que induzcan a la respuesta de la persona. Por ejemplo, si alguien te dice, es que yo le dije que era tonta, me lo invento, y tú dices, entiendo que usted le dijo que era tonta. Esto es una pregunta redundante y que además está completamente dirigida. Esa no sería una pregunta correcta. En violencia de género, ¿cómo sería? Por ejemplo, si una chica va a poner una denuncia por violencia de género y la persona que la atiende le dice, bueno, ¿usted no considera que a lo mejor su forma de vestir ha podido inducir a que esto suceda? Eso sería lo que llamamos victimización secundaria.
y eso no se puede hacer. Entonces, una comisión de instrucción, no tenemos ningún artículo de la ley que yo haya visto a día de hoy, si no me corregís, por favor, que diga cuántas horas tiene que tener esa comisión de instrucción de formación. Yo no he visto ningún artículo de la ley que lo marque. Lo que sí recomendamos es gestión emocional, esa lingüística bien instrumentalizada para no cometer errores, y una cosa muy importante para mí, que no tengamos sesgos de género. ¿Eso qué quiere decir? Que no seamos personas prejuiciosas, interpretativas, porque eso nos hace mucho daño. Nos hace mucho daño. Y sobre todo, que tengamos muy claro que en un proceso de instrucción una de las dos partes miente. Entonces, como una de las dos partes miente, nosotros y nosotras no atendemos a puestas en escena, porque somos personas que estamos ahí para tener una aproximación a los hechos con las máximas garantías y el máximo rigor, pero no atendemos a ningún tipo de escenas. Por ejemplo, ¿qué sería una escena? Pues que en un momento determinado alguien se te echa a llorar y tú, que eres bueno o eres buena, te lo digo porque a mí me pasó hace años, te levantes y quieras consolar a la persona. No consolamos a nadie. Si nosotros salimos de la sala, dejamos 10 minutos, le damos un vaso de agua o un pañuelo, pero nosotros y nosotras no contemplamos escenas. Entonces, a eso me refiero cuando hablamos de asepsia, de objetividad, de neutralidad y de no tener ningún movimiento que pueda estar condicionado porque yo me mimetizo con la persona denunciante o denunciada. Porque si yo me mimetizara por un sesgo interpretativo, evidentemente no sería una persona operativa para ese proceso de instrucción. Entonces se recomienda que seamos lo más asépticos y asépticas posibles y al mismo tiempo que tengamos esa facilidad para generar confianza y que la persona pueda expresarse. Y si podemos tener una buena metodología, pues fenomenal. ¿Por qué? Porque hemos tenido 2 sentencias del Tribunal Constitucional que se ha cargado procesos de intervención por defecto de forma en la metodología. Y tú dirás, Miriam, ¿hay alguna metodología? Pues no, que yo conozca, no. Es decir, tenemos que hacerla y cada empresa tiene que intentar hacer una metodología. Yo no he visto ninguna metodología en un proceso de instrucción más allá del modelo de denuncia, el modelo de queja y quizá un modelo de informe. Pero hay muchísima más trazabilidad dentro del procedimiento que esas tres herramientas o esos 3 datos. No sé si te he contestado bien a la pregunta. Sí, Miriam, gracias. Mira, aquí tenemos otra pregunta más. ¿Quién constituye la comisión o cómo se eligen a las personas que forman parte de ella? Si tú tienes un plan de igualdad y tienes una comisión de igualdad, lo normal, pero también aquí hay muchas excepciones, lo normal es que la comisión de igualdad pues nombre un poco a la comisión instructora. Pero es verdad que muchas veces, ¿sí?, las personas de la comisión de instructora no tienen por qué pertenecer a la comisión de igualdad. Entonces, se recomienda que en la comisión de instructora siempre haya alguien de la representación legal de los trabajadores y trabajadoras. Se recomienda, si estamos hablando de acoso psicológico, que haya alguien de prevención de riesgos laborales. Pero la comisión instructora normalmente también se negocia, cuando firmamos el protocolo de acoso en la comisión de igualdad, también se suelen nombrar y designar a las personas que van a formar parte de la comisión instructora. ¿Qué pasa muchas veces? Porque hay empresas que tienen un servicio de prevención ajeno. Entonces, lo que ponemos en el protocolo es qué servicio de prevención ajeno es, dónde está localizado, número de teléfono y qué personas son las referentes de este servicio de prevención ajeno. Para que todo el mundo tenga claro cuál es el canal al que dirigirse y cuáles son las personas de referencia. Ok, gracias, Miriam. Mira, tenemos una siguiente pregunta. Si me permites. A ver. No, de momento ya no tenemos ninguna más. Aunque Miriam, una pregunta que me han planteado a mí últimamente tiene que ver con el servicio de prevención. ¿Cómo interviene o cómo afecta ahora su trabajo con la nueva ley del sí, solo sí es sí? Claro, el servicio de prevención tiene que, si es este servicio el que va a ayudar a la empresa a evaluar los riesgos psicosociales, ¿sí?, ese tiene que tener diseñado el criterio para evaluar esos riesgos psicosociales y ayudar a la empresa a analizar esos puestos de trabajo,
a elaborar esa encuesta para que el personal en plantilla nos dé su opinión sobre los riesgos a los que puede estar expuesto o expuesta en su puesto de trabajo y establecer los criterios de exposición y los criterios de frecuencia. Y a lo mejor establecer factores. Por ejemplo, uno de los factores podría ser, pues, ese puesto de trabajo, cuánta interacción tiene con personas internas y con personas externas. Ese factor de interacción puede ser un criterio para empezar a establecer esa evaluación de riesgos laborales desde la violencia sexual y el concepto de integridad moral. Porque son los dos conceptos, violencia sexual e integridad moral. Entonces, prevención tiene que hacer ese, ¿cómo te diría yo? Ese análisis, ¿no?, de los puestos, de esa frecuencia, establecer los criterios o los factores y a partir de ahí introducir muy bien la exposición de esas personas en esos puestos a los riesgos de violencia sexual. Tanto por ciberacoso como por espacio de trabajo dentro de la empresa. Y las personas que pueden ser de nuestra proveeduría, que también pueden interactuar, o personas colaboradoras que vengan a la empresa, también se debería recoger un poco la interacción de estas personas y contemplarlo también en el protocolo de acoso. Si el protocolo de acoso solo tiene ámbito de aplicación a las personas del centro, o también contemplamos a las personas colaboradoras en un momento determinado e incluso la proveeduría. Muchas empresas también lo están referenciando en el protocolo de acoso dentro de su ámbito de aplicación. Ok, gracias, Miriam. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Tenéis alguna duda más? ¿Alguna pregunta más? Pues no, Miriam, ya no tenemos tampoco ninguna pregunta ni comentarios en el chat. ¿Alguna duda? Bueno, pues si no tenéis nada más, ha sido un placer, ¿eh? Gracias, Miriam. Araminta, ¿alguna cosa que quieras decir tú para cerrar la charla? Bueno, agradecerte toda esta información, Miriam, que es muy clarificadora y como te decía, esta webinar que nace de, bueno, de las preguntas que nos plantean, de la información que se recoge ahora con la nueva ley del solo sí es sí y cómo afecta el ámbito de empresa. Ha sido Se muy me claro. olvidaba, Sí, perdona ahora que te corte, se me olvidaba una cosita, que es que también tengáis en cuenta en las empresas que estéis aquí, que tengáis el plan de igualdad ya registrado desde hace un año, que tengáis en cuenta la ley del colectivo LGTB, que ha salido ahora en este año, en mayo, creo que es marzo, no recuerdo la fecha, perdonadme, en este año. Todas las empresas que tengáis un plan de igualdad que ya tenga una vigencia de un año anterior, tenéis que incorporar, tenéis un año para incorporar algún tipo de formación, de protocolo, de sensibilización a las personas en plantilla también, para hablarles del colectivo LGTBIQ+. Entonces, todas las nuevas leyes van dirigidas, todas, las que yo he visto. El punto de inflexión de todas es la formación y la información a todo el personal que tengáis en plantilla. Y si tenéis el plan de igualdad con un año de anterioridad a la ley, tenéis un año para adaptar ese plan con alguna acción positiva, alguna sensibilización, algún protocolo que haga un guiño al colectivo LGTBIQ+. Digo porque esta es una ley que pasa un poco desapercibida, pero sí que lo que cita claramente es que las empresas tienen un año para hacer un guiño dentro de su plan de igualdad o su política de prevención también hacia el colectivo LGTBIQ+. es perfecto, Miriam. Gracias. Compartir tu correo electrónico ¿Vale? Cualquier por el consulta, chat, lo contactas. pondré, ¿vale? Para Y que, si queréis que revisemos algún protocolo que tengáis hecho, yo encantada, no tengo ningún problema. perfecto. Pues os compartimos tu mail y dice, estaría bien que las personas leyeran esta nueva ley, nos confirma Amanda.
Y bueno, os dejo en el chat el email de Miriam. Su correo es miriam.mateos@groupcf.com. Sí. Amanda, ¿sabes qué pasa? Que esta ley la gente no la conoce muy bien, pero es que tenemos unos datos que a mí se me rompe el corazón, si me permites la confianza, porque ha crecido la homofobia, ha crecido la transfobia y ha crecido la disfobia. Entonces, claro, son términos que no se conocen mucho, pero la realidad es que la homofobia ha crecido bastante, bastante. Y entonces, claro, es importante para evitar esos micromachismos de los que hablábamos antes y esas masculinidades todavía un poquito malentendidas, es importante que vayamos sensibilizando y concienciando, porque todavía, sobre todo el colectivo LGTBIQ+, todavía está muy afectado por estos signos un poco de discriminación. Miriam, yo si me permitís puedo compartir mi opinión acerca de esto, porque justo hace poco yo le envié un correo al director de Relaciones Laborales porque estamos elaborando un plan de igualdad de grupo Sí. para ya poder incluir un párrafo apartado o incluir las medidas del plan de igualdad sobre el colectivo LGTBI. Entonces, lo que yo tengo ahora mismo en cuenta es que la fecha límite para incorporar las medidas es el 2 de marzo del 2024. Sí, tienes un año. Sí, aprovecharemos y ya lo dejaremos incorporado, pero creo que todavía no están implementadas esas medidas o el alcance y el contenido de esas medidas. Lo último que yo sé es que se debe desarrollar reglamentariamente, pero que aún no se ha publicado por el Ministerio. No se ha aplicado por el Ministerio, pero sí que se recomienda que las empresas que tenéis ese plan de igualdad, que en esa actualización pongáis el foco aquí, porque lo único que falta es la base reguladora, nada más. Pero eso ya nosotros en planes de igualdad ya lo estamos incorporando, independientemente de la base reguladora, pero si quieres esperarte, puedes esperarte. Yo te recomiendo que no, pero lo que tú hagas va a estar bien. Vale, perfecto. ¿Vale? Porque aunque no haya esa base reguladora todavía, sí que las empresas más avanzadas y simplemente por inteligencia, ¿no? Si podemos hacer un guiño también, si tenemos políticas activas en igualdad, pues está muy bien que ya que vamos a formar e informar a toda la plantilla, empezar con ese guiño también dentro de una acción un poco más abierta. Eso ¿No? es. ¿Qué te parece? Porque además es que si vas a tener que formar, pues también podemos empezar a meter un poco esa visión. Sí. Independientemente después de que se regule y al final los plazos sean mayores o sean menores, pero más tarde o más temprano eso va a estar en presencia. Muchas gracias, Miriam. Vale, pues un placer, Aminta, y muchas gracias a las personas que habéis dedicado el tiempo esta horita a la webinar y a escucharme. Que tengáis una buena tarde.